Bienvenidos jóvenes a la clase de lengua y literatura correspondiente al primer parcial del primer quimestre. Soy el Mr. Gary Espinosa y voy a estar a cargo del tema del día de hoy. El objetivo de nuestra clase es usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura de cartas del lector. Como hemos visto en clases anteriores, la carta del lector es un medio comunicativo muy importante en el cual el lector da a conocer su punto de vista con respecto a la noticia que acaba de leer, y esta carta de lector por lo general es enviada a los principales diarios para que pueda ser analizada, y es allí donde el lector puede darse a conocer o puede dar a conocer algún problema que aqueje su comunidad, etc. Vamos a conocer entonces cuáles son los pasos para poder escribir una carta de lector correctamente. En primer lugar, la planificación. Nada se puede hacer en la vida si no es planificado antes, si queremos que las cosas nos salgan muy bien. Planificar es pensar por anticipado qué se va a escribir en un texto y cómo se va a hacer. En el momento que usted ha leído la noticia, usted tiene que pensar, analizar el tema que ha tratado y luego tiene que pensar cómo va a redactar dicha carta. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Elegir el tema. El tema debe ser de interés público y tiene que ir relacionado con el tema de la noticia. También usted tiene que establecer el motivo por el cual va a escribir y los propósitos que tiene su carta. Tiene que proponer las ideas principales y los argumentos u opiniones que las van a sustentar. Eso es lo que usted debe pensar primero antes de redactar una carta. En primer lugar, la planificación. Y luego viene la redacción, la parte más importante de la carta. En la redacción se describen los hechos que motivan la carta y se presentan las opiniones o argumentos de acuerdo al propósito que tiene la carta, conforme a la estructura propia de este tipo textual. Y es aquí donde usted tiene que tener mucha importancia y darle relevancia a lo que usted esté escribiendo. Se deben cuidar muchas cosas. Por ejemplo, la parte ortográfica. Tenemos que saber redactar, saber usar los conectores adecuados, saber usar las mayúsculas cuando se debe. Es muy importante a la hora de establecer este tipo de redacciones. Una vez que usted ha escrito la carta, que usted la ha redactado, viene la posterior revisión, donde usted va a releer el texto, es decir, lo va a volver a leer, y usted va a considerar aspectos ortográficos y gramaticales que deben ser corregidos. Al momento de redactar, siempre hay errores que debemos de corregir, faltas ortográficas que debemos analizar previamente. Y es por eso que se hace la revisión, donde se vuelve a leer y casualmente en la revisión vuelven a salir dichos problemas o ciertos problemas. Entonces es allí donde nosotros tenemos que pulir esa redacción para que todo quede muy bien. Recordemos que esta carta de lector va a ser leída no solamente por el director del diario, sino por todas las personas que consuman el diario. Publicación. La publicación es la redacción del texto definitivo, una vez que se han corregido los errores. Una vez que hemos detectado pequeñas o grandes anomalías a la hora de redactar, nosotros nos dedicamos a publicar el texto. Es allí donde nosotros ya lo tenemos listo y este texto va a ser enviado, por lo general vía correo electrónico, al director del diario para su posterior publicación, ya que esta persona encargada también va a revisar el texto y luego va a dar el visto bueno para que este sea publicado en el diario. Características textuales de la carta del lector. La carta del lector, recordemos que es un género textual de tipo argumentativo, es decir, que presenta razonamientos para debatir, censurar, probar o demostrar una idea, o también para convencer de lo que se afirma o se niega. Para ello, el autor hace uso de operadores argumentativos, es decir,
de marcadores o conectores textuales que son utilizados para sustentar o defender las ideas del autor. Incluso también estos operadores argumentativos, que son conectores, nos ayudan a enlazar las ideas, a darle sentido a lo que estamos redactando. Los operadores argumentativos más frecuentes para este género cumplen las siguientes funciones. Y aquí les voy a mostrar algunos que ustedes también los pueden utilizar al momento de redactar una carta de lector. Adición. Estos son los operadores que denotan adición. Además de eso, aunque también estos nos sirven de mucho para continuar la idea que estamos tratando. Los argumentos, los operadores de oposición son, pero, sin embargo, entre muchos más. Los de comparación, más que, menos que, tanto como, es decir, cuando queremos comparar una idea con una similar, usamos este tipo de operadores. Los operadores que denotan seguridad, sin duda, por supuesto, etc. Este tipo de operadores debemos de utilizarlos al momento de realizar la redacción de nuestra carta. Son muy importantes y además nos ayudan a conectar las ideas. Y cada uno de ellos denota diversas funciones. Es importantísimo que nosotros utilicemos este tipo de conectores, no solamente para redactar una carta de lector, sino que también nos ayudan para posteriores trabajos, monografías, redacciones, para escribir un texto, redactar un oficio. Es decir, estos operadores argumentativos nos sirven de mucho en nuestra vida estudiantil y también, ¿por qué no?, profesional. Es importante, se debe cuidar el lenguaje y la redacción, pues la carta será publicada y leída por muchas personas, como se mencionó anteriormente. El lenguaje debe ser simple y claro, sin frases rebuscadas ni figuras literarias. Recuerden que este texto es argumentativo. Generalmente se refiere a los hechos en tercera persona y las opiniones que se escriben en primera persona singular o del plural, que esto sí lo vimos en clases anteriores. Si usted está redactando algo que usted ha visto, algo que no le ha sucedido, usted lo hace en tercera persona. Pero si es una opinión muy personal, entonces lo hacemos en primera persona. Debe centrarse en el tema, es decir, no es que usted va a poner un tema y va a hablar de otra cosa, no, tiene que estar centrado en el tema principal de su carta, sin alargarse demasiado en explicaciones o temas secundarios, ya que el espacio para estas cartas suele ser limitado, como se les recordó también en clases anteriores. El diario siempre te va a dar un espacio para que pueda ser publicada tu carta, y si tu carta tiene muchos párrafos, entonces lastimosamente el diario no la va a tomar en cuenta, ya que cada página o cada parte de la hoja del diario es importantísima. Perfecto, ese ha sido el objetivo de nuestra clase, usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura de cartas de lector. Este ha sido un complemento para todas esas clases que hemos visto hasta el momento, y una vez previsto estos puntos, una vez dado a conocer todas estas reglas y estas sugerencias, estamos listos y preparados para poder redactar una carta de lector. Bien, ese ha sido el tema de la clase del día de hoy.